Me tocó viajar un poco por América, nosotros en pleno campo, donde no había más que jinetes, más que carros, carboneros, hacheros, y ahí creamos 3 revistas con un hermano mío, que un poco yo digo que no sé si en otra parte del mundo, en zonas de campo, a lo largo de medio siglo, se hayan mantenido 3 revistas. La primera era para la gente de los ranchos, porque no llegaba la televisión, ni la radio, ni los diarios, y con mi hermano de literatura, ni que hablar, no sabíamos nada, pero a veces las circunstancias imponen, y entonces creamos esa revista para la gente, y la segunda fue esta de poesía amiga, se llamaba. Yo viajaba a cada país, recogía de los poetas directamente su canto, volvía ya a los llanos y con un sacacopias así muy pobrecito imprimíamos la revista y bueno, no teníamos ni estafeta, entonces muchas veces fuimos a la estafeta 15 kilómetros para llevar nuestra revista y llegamos a recibir más de 100 revistas literarias de todo el mundo. Se hizo un puente muy lindo entre América y Europa, porque yo ponía las direcciones de los poetas que publicaban y entonces empezaron a escribirse entre ellos. De eso surge justamente este Canto es América, que ahora reedité una parte con la poesía de 24 países de América. Le digo, es una belleza del canto, descubrir cómo está el alma de un país, de un continente en la poesía. Y ahora me falta lo de la Argentina, que bueno, era mucho, así que eso queda pendiente y ya veremos para cuándo. Pero qué lindo. Y esta revista Poesía Amiga, en qué año fue? Y mire, la primera surge por allá por el 50, así que cercano al 62, para las fechas soy malo. Recién le decía Claudia que yo puedo recordar muchos poemas, pero lo mejor ando con las alpargatas puestas y las ando buscando. Y bueno, y con las fechas soy, pero sí entre esos, a partir, ¿no es cierto?, del 50 hasta el 60, 65, porque ahora la tercera revista, que es director mi hermano, lleva ya más de 30 años, más de 50 ediciones, y es la revista más antigua de la provincia. O sea que ha sido cubrir medio siglo de revistas, y yo las amo porque me abrieron la ventana al mundo, poder realmente comunicarme, viajar, es muy bello. Importante, creo que no se trata de haber hecho una revista sacada de un escritorio, ¿no?, sino ir directamente, entrevistar a los poetas y traer su canto. Que sí, es hermoso, la verdad, sí, que encontrar a algunos durmiendo, ¿no?, al ¿no?, lado del mar, en la montaña, en cualquier parte. ¿Y qué anécdotas de todo ese recorrido y conocer poetas, qué anécdotas quedan grabadas, capaz las más fuertes? Bueno, en los viajes se viven muchas cosas. Yo recuerdo que estaba ahora no me acuerdo en cuál de las ciudades de Bolivia para pasar al Perú, y no tenía dinero argentino, no tenía ahí dólares a mano, era un fin de semana. Entonces fui a ver si me dejaban dormir en una iglesia, y no. Entonces tuve que ir a la policía a pedir que me dejen dormir, y me llevó una gente a una pensioncita pobrísima, ¿no? Y había un olor a pie en esa sábana, mire que volteaban. Llega uno de otro país, no voy a decir de qué país, y medio se ve que venía muy borracho, se iba medio encima mío. Al último se durmió y tuve que entregar mi valija, decirle, miren, por favor, yo quiero seguir hacia Perú, quiero pasar el Titicaca y no tengo cómo les entrego mi valija, y allá cuando les pague recién me la devuelven. Bueno, como esa le digo, encontrar un poeta
muy cerca del mar, en una piecita que tenía nada más que la guitarra. Después, bueno, se hizo conocido. O poetas de allá de Bolivia, por ejemplo, un cura que era crítico y que me regaló una antología bellísima con la cual pude trabajar, ¿no es cierto?, la poesía boliviana, porque mandé muchos libros y se perdieron. Y esa antología la traje. Haber conocido a personas, por ejemplo, como Josefina Pla, la máxima poeta del Paraguay, o Yolanda Bedregal, la máxima poeta de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Nicanor Parra, como decía recién, de Chile. No, usted se va a reír. ¿Sabe por qué no conocí a Pablo Neruda? ¿Por qué? Porque pregunté dónde estaba y me dijeron está en Isla Negra. Y yo suponía, al decir isla, en medio del mar. y no, y por eso me perdí de conocerlo. Qué pena. Y sí, pero bueno, ya. ¿Y qué, hasta qué país llegó en el recorrido? Bueno, visité Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, y me faltaba Ecuador, Colombia y Venezuela para un próximo viaje. Pero ¿qué ocurrió? Yo ya tenía 30 años, tenía solo la primaria. Los oculistas le habían pedido a mis padres que no me hicieran estudiar para que salvaran mi vista. Entonces yo tenía que hacer las lecturas escondidas, a veces bajo los algarrobos en el borde de la represa, de manera que a los 30 años mi madre ya se dio cuenta que fue una equivocación de los oculistas, que con las revistitas me iba a morir de hambre, y me pidió que por qué no seguía alguna carrera. Y bueno, para el secundario, para el magisterio, no quedaba más que un año para poder comenzar. O sea, en un año tenía que hacer 3 para poder entrar regularmente al cuarto. Así que tuve que rendir carradas por vez, ¿no? Pero pude felizmente en un año hacer los 3 y de ahí hice cuarto y quinto. Primero fue en La Rioja y después en Mendoza, y ahí me recibí de maestro. Pero los primeros libros, y tal vez los que más se han difundido, fueron cuando solo tenía enseñanza primaria. ¿Y qué es lo que lo llevó a escribir? Porque uno puede, ¿no?, dedicarse a un montón de cosas, pero dedicar su vida a la escritura. Fíjese que realmente no sé, porque hay nadie, se imaginen en ese lugar, como les digo, donde solamente había una escuelita primaria y donde nadie escribía, si realmente gente de trabajo duro, si, cómo es que no conozco antecedentes en mi familia tampoco, cómo es que yo sentí algo así como desde muy chico, con deseo de escribir cartas bonitas, pero ahí era. Y a los 17 años hice habré hecho unos 200 poemas, qué sé yo, y yo digo que escribí un libro en 2 tomos, o sea, era una cosa a máquina, con 2 copias, y la única lectora fue mi madre. Entonces llega un inspector, le decían de las escuelas primarias, que en ese tiempo era gente muy cultivada, no sé ahora, pero en ese tiempo realmente eran muy preparados, y uno, después de hablarme mucho de los distintos géneros literarios de España, me regala un librito así chiquito, y que me cambió realmente, el romancero gitano de García Lorca. ¿Para qué? Me di cuenta de que esos 200 poemas que yo había escrito, que me parecían los más lindos del mundo, no servía para nada ninguno. Así que mire, la crisis que entré, y ahí viajé por el Cuyo, por La Rioja, comunicándome con los poetas para que me dieran listados de literatura universal para que me sacara de mi analfabetismo poético. Bueno, y siempre seguí ahí leyendo, escribiendo. Empecé a andar por asistir a recitales, comunicarme con todo el país. ¿Qué me impulsaba? ¿Por qué? Le digo,
¿Sabe qué? Lo único que yo recuerdo que a mí me pegó mucho de un libro en que leí: hacer algo que nadie haya hecho en el mundo, valiéndose de las cosas que estén más cerca tuyo. Las revistas surgen por eso un poco, y todo esto, seguir, luchar. Creo que una de mis virtudes fue el poder continuar, no andar como el colibrí, ¿no es cierto?, así entre flor y flor, sino seguir, saber que si yo comenzaba algo, tenía que terminarlo, cueste lo que cueste. Y bueno, esa voluntad tan fuerte posiblemente me haya traído hasta ahora, que ya tengo 83 años y sigo escribiendo y sigo dando recitales y sigo viajando. ¿Todos los días escribe? No, eso, porque hay dos cosas distintas, ¿no? En esto de la escritura. Uno es la parte, digamos así, de la prosa, si el cuento, lo que sea, donde uno, si quiere, puede sentarse diariamente y hasta preparado para poder escribir dentro de un horario. La poesía, en cambio, no tiene ni horario, ni día, ni noche, llega o no llega. Y según un poeta de Mendoza que se consagró en el 35 con Piedra Infinita, llamado Ramponi, porque yo le preguntaba por qué Rimbaud deja su poesía a los 18 años. Y me dice, no, si Rimbaud nunca dejó la poesía, pero sí, le digo, sí escribió y después ya se dedicó a otras cosas muy distintas, traficar con armas. No, dice, no, lo que pasa es que la poesía lo dejó a él, no él a la poesía, porque le voy a decir, la poesía es una niña muy celosa, y cuando llega, si usted no la recibe, puede ocurrir que no vuelva más. Pasan los años, ¿no? Desde los primeros poemas escritos hasta hoy. ¿Qué inventario haría? Antes de eso, Claudia, siguiendo con esto, ¿no?, de todos los días, un gran poeta, Ariel Ferraro, de nuestra provincia, poeta que por lo menos 6 premios Nobel saludaron su poesía, ¿no? Y en una de las visitas que yo hacía desde mi Villa Nidia, al sur de los llanos de La Rioja, hacia la ciudad, conversando en una oportunidad me decía, estoy preocupado, hace un año que no escribo una poesía. O sea, claro, lo que pasa es que eso no es cuestión de sacar con fuerza, ¿no? Si la poesía llega en su momento y entonces es distinto a estar imponiéndola diariamente. Yo creo que eso, por lo menos, en mí eso no va. ¿Y no le da como una especie de temor de que capaz un día no aparezca? Sí, o por otro lado, fíjese usted que, por ejemplo, ahora, después de todos los libros que escribí, yo pensaba que, bueno, ya había cumplido, aunque creo que nunca se cumple, con la poesía, y que lo que me quedaba era andar dando recitales por el país. Y de golpe me llega como una bandada de poesías, como una bandada de palomas, de más de 40 poemas, así de golpe, y eso es lo que dio a luz este último libro de poemas que se llama Tiempo de Regreso. ¿Que este año se publicó? No, se publicó hace como 2 años. Este año se publicó uno de un libro que se llama De Adioses Ilustres, se trata, que son 40 personalidades riojanas de los últimos tiempos que yo vi partir y que digo, bueno, algo me dejaron no mucho y algo de mí cada uno se llevó, ¿no? Porque cada uno de un ser querido, cuando parte, algo nuestro también parte con ellos. Y estos son 30 dioses de personajes tan amados que hicieron tanto por La Rioja, que no pensaba además
publicarlo, porque mis libros no se han formado de un día para otro, se han formado a lo largo de muchos años. Y me dirán, bueno, pero si no tenés tantos años para haber escrito en muchos años un libro, si has escrito más de 30 años. Lo que pasa es que voy trabajando sobre varios libros a la vez. Y este libro, por ejemplo, que publiqué ahora, empezó hace más o menos 35 años. O mi diario lleva más de medio siglo. Lo comencé a los 20 años, ya tiene más de 2000 páginas. Y leí vez pasada que es muy común que quien empieza un diario no lo puede dejar más. Así que ahí está. Y habrá que escribir hasta el último día de nuestra vida. Pero además, digo, la diferencia con escribir las memorias o escribir un diario. En la memoria, bueno, usted recuerda. En el diario es como una fotografía, es el momento. Yo he escrito, por ejemplo, al lado de mi madre o de mi padre muertos, es decir, o sea, en los momentos más terribles de dolor, en los momentos más alegres, el diario está en el momento, es decir, es la fotografía en el acto. En cambio, la memoria es otra cosa, ¿no? Usted recién nombró personalidades, ¿no? En este nuevo libro, ¿está Angelelli? Está, cómo no iba a estar Angelelli, yo lo quise mucho, fue el que bautizó mi hijo, o sea, el primer riojano que él bautiza es mi hijo, ¿no? David, que también escribe, ya publicó también sus libros, pero también personalidades como Daniel Moyano. O sea, he juntado dos partes. Hay una parte, casi al último, que ha agregado poemas de los días insólitos. Porque los días insólitos, libro que hubiera querido no escribirlo nunca, pero uno tiene que creo que el artista tiene que dar testimonio de su tiempo. Y eso fue escrito cuando el golpe militar avasallaba por todos lados, y lo que iba escribiendo lo iba cambiando de un lado a otro, lo escribía en taquigrafía además, y en todas partes lo sentía inseguro. De manera que al último tuve que viajar a los llanos, enterrarlo bajo un quebracho junto con el libro que escribí de las memorias de allá de cuando estuve un año en Villa Miseria, de mis memorias, de 3 o 4 libros quedaron sepultados un tiempo hasta después poderlos desenterrar. Y entre esos poemas que estaban en ese libro estaba justamente para Angelelli el día que lo matan, ¿no? Sí, o para Daniel Moyano el día que parte definitivamente hacia España. Es decir, hay algo, a veces las cosas simples, según el momento, según las circunstancias, pueden volverse terribles. Porque, por ejemplo, cuando Daniel se va ya de exilio, él decía en varios idiomas, ¿no? Porque él sabía muchos idiomas. Recordaba a alguien, yo no sé qué autor, que decía: no me pregunten a dónde voy, solo salgo de visita. Eso es muy simple, pero salir de visita al exilio para no volver nunca es terrible. Es terrible, ¿no? Tal cual. Y como él, por ejemplo, Daniel, un gran plástico, Toto Guzmán, que hizo un Cristo con papel higiénico quemado, etiqueta de cigarrillo, un Cristo negro. Y cuando él sale por un ataque que tuvo, pierde la memoria y pierde el nombre de todos sus amigos. Y a todos les decía Pichicho. Así que están el padre de Ariel Ferraro. La mayor parte de páginas está dedicada a Ariel Ferraro, porque en muchas conversaciones que tuve con él fui apuntando, anotando, y bueno, felizmente todo eso se hubiera perdido, y realmente le digo, es un poeta importantísimo, ¿no?
Y que ahora también estuve leyendo que salió un audiovisual sobre usted, sobre el libro que ¿cómo se llama el libro que...? Este es de los primeros libros que escribí, pero también a lo largo de muchísimos años, porque abarca el tiempo de la amistad con la misma persona, del noviazgo, del casamiento, de los hijos. Un libro chico de pocas páginas. Y con un amigo que trabaja muy bien hicimos un audiovisual por los pueblos de la costa, que dicen que si no tiene mar ni río, pero es a la costa del Velasco. Muchísimos pueblitos hermosos. Y fuimos por todos esos pueblos grabando 13 poemas. O sea, los dije yo, los dijo él, los dijo mi esposa, mis hijos. Y ha quedado muy lindo ese trabajo, ¿no? Así que llega mucho, hay más de una lágrima cuando se corre el telón. Es Los Días del Amor. Los Días del Amor, y ¿se puede ver por internet o cómo uno y lo vamos a tratar de ver la forma de difundirlo, por cierto, porque recién lo hemos presentado 1 o 2 veces y bueno, vamos a trabajar para que... Yo estoy trabajando en una página, es decir, digo yo, es una forma de decir, porque se imagina a mi edad y habiendo nacido en el campo, lo que menos conozco eso, pero tengo una hija del corazón que está trabajando en todo eso. En su página. Sí, así que ahí va a haber muchas cositas. ¿Y recuerda cómo se llama el...? No, todavía no sé, sí, está trabajando mucho ella, después me dará los datos para poder hacer a conocer. Bueno, después lo vamos a difundir, eso, porque la verdad que es importante que se conozca y que, bueno, ahí se pueda poner el video con el documental, es importante, ¿no?, que pase de boca en boca. Y no lee, sino que recita sus poemas. Acostumbré, también usted pregunté por qué razones hice lo que hice, si yo nunca fui a un lugar donde me enseñaran a escribir, por ejemplo, me enseñaron los libros, nunca fui a un lugar donde me enseñaran a recitar, o sea, los poemas los escribía, los aprendía y salía por el campo, entonces se los decía a las sendas, al viento, a los árboles, a los pájaros, y cuando ellos me decían que ya estaba bien, recién me iba a la ciudad. De esa forma, le digo, fui aprendiendo a decir mis cosas y además a corregirlas, porque no es que cuando uno edita un libro ya queda firme, ya no se lo toca, ¿no? Por ejemplo, Memoria de los Llanos lleva 16 ediciones y cada edición no es la misma, porque al irlos diciendo, ahí descubro los errores y entonces los voy corrigiendo. Y muchos de este primer libro tienen que ver con esa gente con la que conviví, de manera que, yo digo, no son cadáveres que llevo conmigo, son vibraciones que van conmigo y que cada vez que los digo vivo de otra manera. Además, preguntarme, mira, qué extraño los nombres de tanta gente desconocida, de tanta gente humilde, criada en medio del monte achando, haciendo carbón, que puedan estar en los centros culturales y en las universidades de Francia, porque ahí fue justamente el libro y bueno, y traducido para ser distribuido justamente en las universidades y en los centros culturales de ahí. ¿Cómo lo pronunciarán los franceses? Ya no sé, ¿cómo dirán Ramón, José, Juan? Ya no sé. Pero qué emoción, la verdad que... ¿Alguna vez imaginó que y no, por eso le digo, ¿cómo voy a imaginar? Por eso cuando ando les digo a mi gente, a los que empiezan a escribir, no crean ustedes que porque han nacido en la sierra, en un lugar oculto, en un lugar lejanísimo,
nunca van a ser reconocidos, nunca van a llegar a nadie. No es así la cosa. A veces los más grandes poetas nacieron en lugares ocultos. Lo que importa un poco es no estar soñando con que las hadas van a venir a buscarlo de uno. Uno tiene que salir, golpear puertas, andar a las trompadas, a los ponchazos y de alguna manera ir imponiendo lo suyo, porque nadie va a buscarle a uno sus cosas. Y de esa manera, a mí no me gusta que se vayan de las provincias, que vengan a Buenos Aires, se queden a vivir. Sí que vengan a Buenos Aires, traten de distribuir y vuelvan a su lugar, que no dejen su tierra. Pero bueno, no sé si esa prédica vale mucho, pero para mí me sirvió. Y sí, es importante. Lo escuchamos recitar. Sí, bueno, es lo que le había propuesto algunos poemas. Usted dígame hasta cuándo, porque yo puedo estar hasta la madrugada y entonces digo, bueno, ya está. Lo escuchamos y después seguimos un ratito de charla. ¿Cómo no? De los días del amor, que hemos estado hablando de eso, uno de ellos se llama Amor Salvaje. A ver, veamos esto que empieza así. Una mañana tan parecida a esta, la misma cantidad de cielo, la misma cantidad de otoño. Caminábamos con tu madre, ya se le notaba tu vida en sus ojos, y eras casi una caricia en su andar. Una mañana tan parecida a esta, la misma cantidad de árboles, la misma cantidad de sendas. Deshojábamos una brisa con tu madre. Tembló una rama en su voz. Y por llamarme, dijo tu nombre. Hoy no está ella acá, y es campo, y es otoño. Una perdiz sale volando al costado del camino. Eso me hace acordar a aquella viejecita de vestido largo, doña Luisa Cabañes, que cada vez que venía a mi casa y me encontraba jugando, me decía: yo a usted lo encontré en un nido de perdiz. Y hoy, hijo, quiero decir tu nombre y tu nombre se me escapa volando. Vienes desde un silbido de perdiz. No lo dudes, a romper el cascarón del próximo verano para que asome un pichón de sol por tu mirada. Hermoso. De el libro Memoria de los Llanos, la vieja guitarra. Don Alfredo Leyes me había enseñado algunas cositas en la guitarra, y cuando me fui a la ciudad descubrí que nunca le había dicho las gracias. Toda una tarde entera anduve escribiendo, y cuando volví un telegrama de mi hermano Omar me decía que Alfredo Leyes había muerto. Así que viajé toda la noche y le dejé en su tumba este poema, que además se lo dije ante él. Y como las poesías son a veces como palomitas que vuelan, fue hasta Francia, y una tarde hermosa para mí recibí una carta desde París, de Atahualpa Yupanqui, relacionada justamente con este libro. Vaya a saber si don Alfredo Leyes iba a creer que alguna vez su nombre iba a ser escrito en una máquina por Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sus manos me enseñaron a quererla, a ponerles de tal forma
que largaran su canto, manos temblonas, de tirantear alambres por los campos de balde de las Marías, dedos callosos, enredándose en el puente de la vieja guitarra, madera con cicatrices, una por cada boliche donde el trago rajuñaba a los hombres su larga mansedumbre y claro, se despertaba en tajos. Yo le pedí a mi amigo don Alfredo Leyes, se recuerda, me diera a caminar por los bellos diapasones con esas manos suyas grandes como la sombra de algunos algarrobos, espesas y pesadas, venían de sostener la mancera en las aradas y le tapaban la boca a la guitarra vieja más vieja por las cosas lejanas que le sacaba ratos. Usted, mi amigo, don Alfredo Leyes, que acababa de trenzar un lazo, andaba con los dedos poderosos por aquellos trastes acerados y entonces le nacían milongas a sus callos. Pucha, digo, yo le pedí a mi amigo don Alfredo Leyes, se recuerda, me enseñara a tocarla, porque sí, por eso nada más lo hago a lo mejor, por no olvidarlo nunca. Y cuántas veces se bajó de ir arreando a guardamontes un toro y empezó por dar vuelta a las clavijas solo porque sonara como la voz del viento en los retamos. Yo le pedía, mi amigo don Alfredo Leyes, me enseñara la caricia de la música y sus manos que alzaron cuando mozo el rebenque pesado de un carrero, un rebenque capaz de echar al suelo a un hombre. Esas manos poderosas andaban livianitas por las cuerdas buscándoles el tono del crespín en las breas. La abrazaba con miedo de romperles la cintura, porque sus músculos solo sabían luchar con las sequías, desafiándolas a Noque y a Roldana, y ella, la guitarra vieja, se le quedaba mansa y atendiéndolo, solo porque usted le diera ese sonido que andaba con estribos y al galope por su pecho. Jamás le di las gracias. En su sombrero algo me lo decía la copa, acaso el ala, la cinta desflecada por los montes. Jamás le dije que le estaba agradecido por enseñarme a caminar cerca del canto, despacito y sin ruido, como el tranco cazador de un puma. Por eso, este poema, para decirle lo que nunca le dije. Habrá que ver qué pasa ahora cuando usted lo rastree en la vieja guitarra, con sombrero y a solas. Estamos acá en Poetas Argentinos y nos vamos a despedir con un poema de Héctor Gatica en la voz de él, y después ya de ahí nos vemos la próxima semana. Yo le decía a Claudia que recién que pensaba que ya había cumplido con la poesía y bueno, y vuelve todo esto de mi último libro y le he puesto parábola del regreso porque por aquello del hijo pródigo, ¿cierto? Que se va y cuando vuelve ya muy pobre, lo ve el padre a la distancia, lo recibe y manda que carneen el novillo mejor cebado y le pongan las mejores joyas. Y el hermano se siente mal. Yo que trabajo con vos todo el año y nunca me hiciste una fiesta. Viene este que se fue vago y le hacen una fiesta. No, ¿sabes qué pasa, hijo? Que él había muerto y ha resucitado. Entonces,
como él, yo también digo que al recibir todos estos poemas estoy como de vuelta a la casa de la poesía y pido que también sea agasajado. Entonces, bien que podrían agasajarme ahora que estoy de vuelta a la casa del delirio. ¿A tu edad? La edad no existe, es una mentira. Y si no, pregúntenle a mis años, a mis 80 y tantos años que andan en estos menesteres del regreso para partir nuevamente. La edad de solo un dato para el registro de la muerte. Lo que cuenta, lo que importa es tu elección. Ella informa a la vida. No anden averiguando los años que tengo, ni calculando cuántos me faltan, ni si voy o vuelvo. Pregunten solamente si es que estoy. Muchas gracias por haber estado en Poetas Argentinos. Gracias. Hasta la próxima.